Larry Changa, detenido en Colombia, mostrábamos las imágenes al momento de su detención que llamaban poderosamente la atención, la tranquilidad, a diferencia de los otros detenidos venezolanos que hemos visto que tiran besos, que son provocadores, como que tienen que demostrar algo en la cárcel. Da la sensación que este no, tiene una tranquilidad y una serenidad para irse detenido como si fuera a su casa. Eduardo Labarca, buenos días. ¿Cómo está, Eduardo? Estar acá. Muy bien, buenos días. Sí, la diferencia aquí es que estamos en presencia de uno de los líderes, de las 3 personas que crearon esta gran empresa llamada, ¿cierto?, el Tren de Aragua. Entonces, son personas que tienen una frialdad distinta a los que hemos visto anteriormente, que de una u otra manera tienen que mandar ciertos mensajes para que los reciban en la cárcel o no. Acá estamos en la cúpula del crimen organizado que ha llevado a nuestro país y también a Sudamérica a tener tantos homicidios y situaciones tan difíciles que hemos vivido. Permíteme disentir de ti, querida Mari, porque la imagen que estamos viendo hace un ratito, cuando lo tienen ahí en la capacha misma y le hacen la cámara entra hacia él, él mira desafiante la cámara. Pero no se hace el Larry, una frase muy chilena. No, este mira. compadre es súper... Estamos viendo el palmarés, con Eduardo Labarca, delictual de Larry Changa. Y fíjate que él, ayúdame con eso, Eduardo Labarca, el 2015 se fuga de la cárcel. ¿Y cuándo ingresa a Chile? El 2018. O sea, hubo 3 años en donde no hubo una alerta a la Interpol. Venezuela nos dijo, oye, se me escapó Larry Changa, que es súper malo, tiene todos estos antecedentes, estaba cumpliendo una condena de 17 años y se me arrancó. Y él ingresó como Pedro por su casa a Chile. Sí, faltó menos que viniera con esas cámaras que sacan fotos instantáneas. Compró autos, café con piernas. Es que lo que pasa es que muchos dicen, oye, pero ¿por qué no lo tuvieron a la entrada? Mira, no había cómo. A ver, ¿por qué? ¿Por qué no había cómo? ¿Por qué? Porque cuando ingresa una persona a Chile, ¿cierto?, un extranjero, tiene ciertos convenios con Venezuela, con Argentina, con el que sea. Entra con su pasaporte o con su carnet de identidad según cómo ingrese. Se consulta él en los registros de la policía y también de Interpol. No tiene ningún requerimiento azul, ningún requerimiento rojo. Bienvenido a Chile. Tiene dinero, tiene ok. Vengo por cuánto, 10 días, 15 días. Adelante, turista. ¿Qué pasó? En el 2015, esta persona se fuga, una fuga de una cárcel de Aragua, una fuga masiva. Muchos dicen que los gendarmes de esa cárcel le abrieron la puerta y se fueron. No me cabe duda que fue así, quizás. Sí. ¿Y qué pasó? Si en Chile pasa eso, ¿qué es lo que tiene que hacer los estamentos? Decirle a sus vecinos, Argentina, a todas las personas, oye, se me escaparon 20 personas, Claro. delincuentes Y eso muy no complicados. se hizo. No se hizo. Sí, Entonces, tienes ¿cómo va a toda la saber razón. la autoridad que en Chile que viene entrando este señor ¿Cuándo Larry nos Changa? dimos cuenta? ¿Cuando ya se había ido de Chile o 2000 estaba aquí? 2021, en el 2021 empieza a aparecer este señor Larry Changa en algunas investigaciones que estaba teniendo la policía. Vamos con el plazo. 2015 se fuga de la cárcel, 2018 ingresa hacia Chile con todo legal, digamos. Pero el 2021 comienza la primera alerta policial porque este hombre andaba aparentemente no en buenos pasos. Había puesto un café con pierna, que no vamos a juzgar ni mucho menos No, claro. ese negocio, un emprendimiento. Luego pone un carrito de desayuno, de café, muy cerca de La Moneda, a 2 cuadras. O sea, todo lícito, pero ¿cuándo salta el primer tapón? Este señor también tenía autos en una aplicación. Ya. Una aplicación. ¿Cuántos? Tenía 4. 4. Uno de ellos se vio involucrado en un homicidio. El auto que era de él. Pero cuando lo llaman a declarar, él dice, sí, es mío, pero me lo robaron hace 2 días atrás. Esa era su versión. Y no había dado aviso, chiquitito. Y los detenidos dijeron, Por ese homicidio. sí, efectivamente lo robamos hace 2 días. Ya, pero eso dice mucho. Dice mucho porque, el detenido no dice eso, claramente lo van a dar de baja. Pero alguien cree, si es que tú no das aviso que te robaron el auto, de que no es una agrupación criminal, por ejemplo. Lo que pasa es que lo que yo pueda creer o lo que tú puedas creer, cuando se lleva al plano legal o a la verdad procesal, efectivamente, oiga, ¿sabe qué? No tuve tiempo, me pasó esto, andaba viajando, Ya, pero la iba a hacer, no me di cuenta. Yo te decía que decía mucho esa confesión de los delincuentes ratificando la versión de Larry Changa, porque efectivamente ahí se notó la jineta, Pero, ¿o no? por supuesto. Sí. Lo que pasa es que si ahí vemos el nivel de liderazgo que tiene este señor en Chile, que era literalmente el gerente, le llama el embajador del Tren de Aragua en Chile, y él ha hecho este tipo de cosas también en otros países. Ese es como la primera persona que llega a tomar posesión de un territorio. ¿Cuándo
¿Cuándo internacionalmente y cuando Chile se da cuenta que estamos frente a uno de los fundadores del Tren de Aragua? En el año 2021, más o menos, empieza en el radar de la PDI, de la gente de antisecuestro, empiezan a ver que este señor estaba involucrado en muchos homicidios, secuestros y así, bueno, delitos muy, muy complicados que por el horario... Pero ¿cómo lo sabemos si es que Venezuela no nos entregaba esa información, por ejemplo? Por información residual en Chile, por investigación en Chile. No teníamos información de Venezuela y empezaron a haber interceptaciones telefónicas, caía una banda y esa persona tenía conexiones con esta persona. Entonces se empezó a ver que había un líder. Ese líder, no sé si se acuerdan que nosotros hablamos también de un ciudadano también venezolano que le apodaban La Estrella. Sí, me acuerdo. En el sector de la quinta región, que también tenía el mismo modo operandi. Tenía autos, vivía en un lugar normal, no tenía grandes lujos, y la idea fundamental era establecerse en nuestro país. Empieza a estar en el radar de la policía en el año 2021 y empezaron a darse cuenta que este era el líder de esta organización en Chile. Y en el año 2022 se le pierde la pista y se entiende que sale del país en forma clandestina. Las investigaciones del Tren de Aragua que se da con los gallegos en el norte comienzan a hablar también de el viejo Larry que le decían. Él es. Y empieza a estrecharse el círculo, comienza a salir mucho su nombre. No es que él esté encabezando los secuestros, haciendo las llamadas extorsivas, sino que él operaba, ¿no? Era el titiritero. Él era aquel que estaba por sobre las personas que llevaban a cabo a este tipo de fechorías. Pero igual, en algunas ocasiones, él llegaba, y cuando él llegaba, claramente todos temblaban, porque el nivel de violencia que tenía este señor era por sobre los demás. Por eso también él está en la investigación que lleva la Fiscalía de Tarapacá, está también como autor de homicidios, de secuestro y de unas torturas que también, que nuevamente digo, por el horario, prefiero no contar la gran cantidad de situaciones que hacía. Hay que entender algo, este señor tenía visa legal en Chile, una visa temporaria. Hizo todo lo que tenía que hacer, entró como turista, dijo me gusta el país. Bueno, tuvo 3 años para hacerlo, entre el 2018 y 2021. Le dieron, claro, y claro, se consulta. Cuando tú pides una visa, hay un proceso. Y se consulta antecedentes a Interpol, otro lado. No hay un problema, es un muchacho tranquilo. ¿Por qué? Porque del país de origen no había ninguna información de que claramente era un... ¿Cómo puede ser que ni siquiera sepamos que haya estado detenido en Venezuela y se entrega la información y le entregamos una visa? Eso me parece sorprendente. Pero él se va de Chile escapándose porque lo tenían bastante cercado. ¿Cómo fue eso? ¿Tenía su familia acá? Porque ya sabemos que fue detenido en Colombia porque estaba cerca de su pareja con sus 2 niñas que viven allá. ¿Cómo fue todo ese círculo? Siempre hablamos que el talón de Aquiles de este tipo de personas es la familia. Si hemos visto alguna serie, ¿cierto?, de alguna aplicación. Narcotráfico, organización y hemos visto, ¿cierto?, que como que no quieren involucrar a sus hijos y a su esposa. Efectivamente, él estaba en Chile casado legalmente, su esposa chilena venezolana. Entonces, lo que uno hace es establecer el círculo que está por sobre esta persona. Y ahí uno empieza a, como se dice, a tirar la madeja, ¿cierto?, tirar la lana para llegar a la madeja. Efectivamente, él se le pierde el rastro el 2022 y se entiende que sale por un paso no habilitado, pero no significa que dejó de seguir delinquiendo. ¿No se acuerdan hace una semana atrás que 6 integrantes del Tren de Aragua fueron dejados en libertad por un error de un fiscal? Bueno, ellos también en sus declaraciones dicen que le reportan al viejo Larry. Y el viejo Larry es la persona que está en este momento detrás mío mirándome. Qué miedo, qué miedo detrás mirándote. Y ahí, entonces, cuando sale de Chile, ahí Chile empieza a hacer un seguimiento y le entrega esta información a la Interpol y ya se puede tener la imagen de que estamos hablando de uno de los hombres más buscados por más de 100 países. Efectivamente, lo que se hace en Interpol hay distintas fases. La primera es una difusión azul. La difusión azul, ¿qué le dice? Este señor es un sujeto de interés, lo estamos investigando. Por favor, si ingresa a tu país, avísame que ingresó. Eso es, un sujeto de interés producto de una investigación. La difusión roja es, si entra este señor a tu país, deténlo porque tiene una cuenta pendiente en mi país. Esas son las distintas, la difusión azul y la difusión roja. Comenzaron con la azul, entregando esta información a todos los sectores y a toda Sudamérica y también, bueno, en realidad 196 países que conforman la Interpol. Ahora Larry Changa estaba tan bajo perfil que hizo algo que no habían hecho otros líderes. Dejó de lado la austeridad, comenzó a tener camionetas de lujo,
mansiones, una serie de elementos que difieren un poco de esta figura como tras bambalinas de los líderes del Tren de Aragua que hemos conocido acá en Chile. Sí, pero ¿sabes qué? Hay una situación distinta. ¿Por qué? Porque en el sector de ahí de Armenia, del Quindío que le llaman, es normal las mansiones. Son normales las casas grandes, son normales las grandes camionetas, porque son fincas. Entonces, alguien que tú vas pasando por la carretera y hay una mansión que se está construyendo, es normal. Otro aposentado más que viene a tener algún tipo de... Una camioneta grande, es normal. Entonces... o sea, no es eso lo que alertó, sino que fue el aviso de Chile. Lo que alertó efectivamente es el trabajo mancomunado entre la PDI y la policía de Colombia, que vaya mi agradecimiento, respeto, porque sí. acordémonos, señora, que ellos también fueron los que detuvieron al homicida del Dayanis. ¿Te acuerdas de que le tiró el beso, todo? Ellos fueron. Y también por información que entregó, ¿cierto?, la Fiscalía y la Policía en Chile. Entonces, el trabajo que está haciendo la policía en Colombia es extraordinario y bueno, nosotros tenemos... Y que conversan, de por partida. supuesto. Y también, mira, Colombia tiene en Chile agregados policiales en la embajada. Y Chile tiene en Colombia también agregados policiales de Carabineros y de la PDI. Y este fluidez de información genera como resultado, ¿cierto?, lo que estamos viendo hoy día de la detención de este señor. Ahora, cuando uno habla Larry Changa, uno de los hombres, yo me atrevo a decir, más peligrosos del mundo, ¿podríamos definir o no? Sí. ¿Sí? ¿Hoy día podríamos decir que sí? Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más violentas instalado en nuestro país. Ahí estamos viendo el lugar donde fue capturado, que es un lugar turístico, eje cafetero, pero chiquitito y bien quitado de bulla. Ahí está una imagen aérea que nos permite dimensionar. El lugar es bien turístico, Quindío, y tú decías características de este distrito. Harta finca, camionetas grandes, una zona más bien urbana, rural, el eje cafetero que es muy reconocido mundialmente. Efectivamente, él lo que hace es irse con su familia para allá. Quería un poco bajar un par de cambios. ¿Qué hacía? Pero iba un poco en retirada del Tren de Aragua, como cuando uno ve en las películas, los grandes líderes dicen, ya, quiero unos años más de tranquilidad con mi familia. Más que estar 100% encima, sino que gobernar desde las tinieblas, un poco desde atrás. ¿Y se puede hacer eso? Lo ha hecho el Niño Guerrero todo este tiempo. El Niño Guerrero es el líder del Tren de Aragua. Lo ha hecho todo este tiempo. No participa en homicidas, no participa en ningún tipo de delitos violentos. Él está... ¿Y no se sabe dónde está? No se sabe dónde está. Desde la sombra está... Chuata. Y él quería hacer lo mismo. Bueno, ¿Se podrá saber con esta captura? Yo creo que sí. La patada al avispero, como se dice, genera muchas veces en su entorno que muchos se empiezan a mover. Están escondidos, se mueven, y ahí donde está también la labor de inteligencia de la policía para saber entre las escuchas telefónicas y también los seguimientos que realizan en Chile y también ¿Qué te lleva a ser reconocido como uno de los líderes del Tren de Aragua? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú para tener ese rótulo que genera respeto en los otros delincuentes que conforman este conglomerado? Aquí estamos en presencia de la persona que junto al Niño Guerrero y en este momento no recuerdo, fueron las 3 personas que idean o crean la idea, ¿cierto?, en la cárcel de tener un grupo organizado para tomar posesión de, en principio, algunos territorios en Venezuela. Y cuando empiezan a ver que esto es muy rentable, se trasladan a Colombia. Y después van de a poquito viendo que en el año 2019, 2018, 2017, empezaron a ver que Chile era un país muy tranquilo, con mucho poder adquisitivo, con un nivel de violencia muy bajo. Por tal motivo, a cualquier persona que mandaran de ellos como organización, iban a tomar posesión de los territorios. ¿A qué? A punta de violencia, a punta de pistola. ¿Cómo llegan? Pero eso no los hace más llamativos rápidamente. O sea, está bien, es más fácil de tomarse territorios, pero también lo hace mucho más llamativo cuando llega a otro nivel de violencia, a un país más tranquilo, que saltan las alarmas más rápido. Sí, pero ellos tienen soldados, tienen personas que van a hacer este tipo de iniciación, y ellos son los que se van a ir detenidos, no ellos. Entonces es tomar una posesión, es quitarle, y muchas veces es quitarle posesión a los delincuentes. Tú eres líder de una banda en Chile, yo llego y secuestro a tu hija. Tú no vas a ir a denunciar a la policía. Claro. Entre delincuentes no se denuncian. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo? Es tomarme tu territorio. Y lo que pasó hoy día en la Vega Central, no sé si mostraron algo o han visto algo en la mañana en la noticia, claramente ahí hay una disputa territorial. ¿Disputa territorial de quién? De bandas un poco más chicas o de repente descolgadas de este Tren de Aragua que es tan grande o a cargo de una ciudad, un territorio, un país, y empieza a tener... ¿Cómo llegan a ser los jefes?
a punta de violencia y pistola. Tenía 9 escoltas armados al menos y fue detectado por las cámaras de seguridad de una carretera. Fue el primer indicio que permitió dar con el paradero de Larry Changa allá en Colombia. Y tenemos precisamente un contacto con Colombia, con el director de la Policía Nacional de Colombia, William Salamanca. William, ¿cómo está? Un gusto poder hablar con usted. Muchas gracias por este contacto con el Buenos Días a Todos. Felicitarlo por toda la labor que han hecho como la policía colombiana, ya segunda detención relevante que está asociada a nuestro país también. Así que muchas gracias por eso. Y preguntarle precisamente cómo fue la detención de Larry Changa. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy complacido de saludar de Colombia, un saludo de todos los colombianos, pueblo chileno, las autoridades. Hemos dado un paso positivo de cómo la cooperación policial internacional aquí está para sumamos esfuerzos juntos para asestar los primeros golpes contra los malos. Esta operación se llevó a cabo en el occidente de nuestro país, en una zona conocida como el Eje Cafetero, en una población cercana a la capital del departamento del Quindío, en Armenia, donde agentes de inteligencia y de policía judicial ubican a este sujeto conocido como Larry Changa. Gracias a la cooperación y a la información oportuna de la policía de Chile, de PDI de Chile, hoy está donde debe estar, ante la justicia. Al momento de la captura, este sujeto se identificó con un documento de identidad ¿Falso? que por supuesto sabíamos que no era él, era un documento que había obtenido acá. Esa investigación también la estamos adelantando. ¿Cómo logra este documento tenerlo? Porque es un documento aparentemente legal, pero gracias a la habilidad de nuestros hombres de inteligencia y los investigadores sabíamos que era él. Logra escabullirse, los comandos lo ubican y es capturado. Comentarle a los televidentes allá en Chile y América Latina que posaba como de un exitoso comerciante, empresario de la ciudad a través de pizzerías, generando empleo, que a la postre era una fachada que estaba utilizando. Días antes habíamos capturado aquí en una población cercana a Bogotá a otro sujeto que hacía parte del Tren de Aragua, conocido como el Barbero. Tenía una barbería en esta población cercana a Bogotá. Y también días antes habíamos capturado a alias Salomón, otra persona buscada por la policía colombiana, la Interpol y por supuesto por las policías de América Latina, perteneciente al Tren de Aragua. Así que damos un parte muy positivo al pueblo latinoamericano de llevar ante la justicia a estos sujetos que le han hecho mucho daño a las sociedades y a la seguridad de nuestras naciones. Director, ¿cómo fue cuando lo toman detenido? Porque usted dice trató de escabullirse. Aquí hablábamos, y me imagino, estamos hablando de uno de los principales líderes del Tren de Aragua. Uno piensa en eso y dice, bueno, debe haber un resguardo de personas armadas que hay que pasar antes de llegar a él. ¿O no es así? ¿Cómo fue? Sí, él tenía unos hombres que lo cuidaban, pero ese día, el día de la operación policial, les había permitido el descanso. Él estaba muy tranquilo porque el documento de identidad que portaba, pues me imagino que él pensaría, con este documento nadie me va a reconocer, pero repito, la inteligencia, la información que habíamos recibido de la Policía de Investigación de Chile nos llevaba a que era él la persona que estábamos buscando. También el mimetizarse, el mezclarse con la sociedad de este lugar, pues le generaría alguna confianza. Pero repito, los investigadores tenían la certeza que era la persona buscada. Él había llegado a este lugar del departamento del Quindío, repito, una provincia al occidente del país, ya con su familia. Había iniciado una construcción, digamos, de una casa muy lujosa y tenía obreros a su disposición, posando, repito, de ser un exitoso comerciante. Pero lo que me llamaba la atención, o que nos llamó la atención, fue el vehículo en el cual se movilizaba.
Claro. Un vehículo de esta gama, un vehículo muy lujoso. Ese vehículo solamente hay 3 en Colombia y también fue motivo de atención de los investigadores el vehículo que menciono. Ah, eso llamó también la atención, director. Bueno, es imposible no asociarlo un poco a Pablo Escobar, ¿ah? Cuando usted habla de mansiones, de autos de lujo, de resguardar a la familia, como en una finca, o el Chapo Guzmán, por ejemplo, es imposible no asociarlos. Cuéntanos un poquito de eso. La estética narco. Exacto, la estética narco. Cuéntanos un poquito de los detalles de la familia. ¿Hace cuánto la familia se había instalado en Colombia? ¿Ustedes sabían quiénes son? ¿No tienen nada que ver? ¿Esas personas no se van detenidas? Entiendo que hay 2 hijas de Larry Changa también en Colombia establecidas con la pareja de él. Sí, son 3 hijas. Ah, 3. Su compañera permanente. Estaban instalados en Colombia, según la inteligencia, informaciones habían llegado en el año 2022, procedentes efectivamente de Chile, y buscaron este lugar. Un lugar apacible, un lugar muy turístico de nuestro país, que es, repito, el eje cafetero, un lugar donde no llamaría la atención porque su propósito era invertir en actividades comerciales y una de esas inversiones fue a través de pizzerías y también de unos lugares como carnicerías para vender carne en esa zona del país. Lo que también los investigadores me informan es que estaba construyendo una mansión. Sí. El típico narco, ¿no? El típico narco de los años 90, como lo vimos en Colombia, que ese dinero, producto de la criminalidad, lo usaba para ostentar y para poder posar de exitoso empresario. Todo eso es parte de la investigación. Nosotros no capturamos a su compañera permanente. La persona es la capturada, Arias Larichan. En ese momento está aquí en Bogotá, bajo los cuidados de la propia Policía Nacional. Director, felicitarlo nuevamente porque nos entrega los detalles y justo aprovechar el momento cuando él no estaba con su escolta armada, me parece también un trabajo de inteligencia bien relevante. Pero hablen un poco de estas mansiones de lujo, usted ya lo esbozaba. ¿Era una mansión que salía de lo que normalmente se construye en esa zona? Porque si usted decía que esta camioneta de 320 millones de pesos a moneda nuestra, que habían solo 3 en Colombia, ya daban cierta lógica, ¿no?, de que esta persona se sentía con una sensación de impunidad, como que no me va a pasar nada. ¿Les llamaba la atención aquellas características de esta mansión que se estaba construyendo también? ¿Y qué características tenía? Si nos puede esbozar alguna de ellas. El hecho de desplazarse a lograr propósitos comerciales y establecerse con su familia en esta zona del país, pues es un hombre muy hábil porque buscaba mezclarse con la sociedad y los residentes de este lugar. Es un lugar, repito, turístico donde hay un desarrollo importante comercial, industrial y residencial. En este lugar donde fue capturado hay muchos colombianos que tienen sus residencias y son residencias de un capital muy alto. Entonces pensamos que el solo hecho de desplazarse a este lugar era el que le permitiese mezclarse con los moradores de esta población y evitar llamar la atención. Pero aquí lo que yo rescato, abono y admiro es el trabajo de nuestros investigadores y la cooperación con la Policía de Investigaciones de Chile, con quien hay las mejores relaciones desde hace muchos años, así con Carabineros. Sí, y gran trabajo en conjunto. Director, cuéntenos un poco qué pasa, porque yo me imagino, claro, se pide la extradición por parte de Chile, también de Venezuela, pero hay delito en Colombia porque falsificación de identidad, pagar mansiones, ¿de dónde sale esa plata? Me imagino que es lavado de dinero. ¿Tiene que responder Larry Changa también ante la justicia colombiana? Y yo no sé si ustedes han congelado cuentas de él, si se sabe cuánta plata hay en esas cuentas. Esa es una importante pregunta. Claro que sí, el equipo de Policía Judicial de la Policía Nacional está en esa recolección del material probatorio para llevarlo ante la
Fiscalía General de la Nación. Ya la decisión la toma la Fiscalía General de la Nación con el gobierno colombiano, la Corte Suprema de Justicia, respecto a su extradición, si es Chile o si es Venezuela. Un detalle que cuando es capturado le dijo a los investigadores que no quería volver a la cárcel. Y es el lugar donde este sujeto debe estar. Es donde todos queremos que permanezca, y eso es importante. Tenemos imágenes exclusivas de la mansión que Larry Changa se estaba construyendo justamente en ese sector. A razón del tamaño uno dirá, bueno, qué casa, una verdadera mansión. Y bien avanzada. Y bien avanzada. Hartos meses de construcción tiene que haber tenido ahí. El director nos puede decir cuánto. Por lo menos, y mira, y se nota algo que tú nos podrás acá aportar también, Eduardo Lavar, que también el director William Salamanca de la Policía Nacional de Colombia, con respecto a el entorno, el lugar en donde aparentemente estas casas son bien habituales, lo decía, por gente colombiana de trabajo, de esfuerzo de muchos años, que ven en esta zona residencial un lugar de trabajo. Ahí estaba Larry Changa, uno de los líderes del Tren de Aragua, como se dice acá en Chile, tratando de pasar piola. Muy inteligente porque ve en un lugar donde puede tener una gran casa y pasa como cualquier colombiano que haya hecho un trabajo, su segunda vivienda, va en un lugar muy turístico. Entonces, efectivamente, aquí hay una labor de inteligencia previa, donde ¿dónde voy a estar en la sombra con una identidad falsa, ¿cierto? Tratando de tener algunos negocios en el sector pizzería y otras cosas, como decía el director, que aprovecho de saludar, ¿cierto?, al director William Salamanca. Mi respeto, director. Yo estuve en Colombia un par de veces en algunos cursos que entregaba también la policía colombiana en la selva. Ahí me hicieron sufrir sus compañeros, pero muy bueno, y un gran saludo. Le habla Eduardo Labarca, prefecto en retiro de la PDI. Querido Eduardo, grato saludarlo y saber que nos visitó para poder cooperar y entrenarnos mutuamente. Así como nosotros hemos recibido capacitación allá en su país, también nosotros en esa estrechez con la Policía de Carabineros y con la Policía de Investigaciones, pues ofrecemos las capacidades y así todos sumamos esfuerzos para poder enfrentar aquí al querido Eduardo. Así que me alegra mucho saludarlo. Efectivamente, este sujeto, pues aquí en Colombia tiene tentáculos y esos tentáculos también los hemos descubierto, y en los últimos días hemos hecho grandes operaciones contra integrantes del Tren de Aragua en Bogotá, en Cúcuta, que es la ciudad fronteriza con Venezuela, porque no vamos a parar acá. Aquí hay un compromiso con el gobierno de Colombia, una instrucción del presidente de la República de asestar estos golpes contra los criminales, una alianza en América Latina con las policías de América Latina, y que esos delincuentes no pretendan y no continúen con sus propósitos de afectar la convivencia y la seguridad, es una tarea de las policías de América Latina. Director, me encanta lo que dice, y lo encuentro tremendamente relevante. La única manera de combatir el crimen organizado es en conjunto, los distintos países latinoamericanos, por supuesto. Y cuando usted dice, ya hemos detectado a varios miembros del Tren de Aragua, me imagino que es un paso importante para desbaratarlo, para llegar, me imagino también, por ejemplo, al Niño Guerrero, que es otro de los fundadores junto a Larry Changa y probablemente el más peligroso junto a él del Tren de Aragua. Efectivamente, hay una cooperación y hay una inteligencia que está trabajando de manera permanente para ubicar a Niño Guerrero. Y tarde que temprano vamos a ubicar a Niño Guerrero y lo vamos a capturar. Esté donde esté, aquí no puede haber refugio para ningún delincuente, para ningún criminal, porque estamos las policías de América Latina en ese propósito. Es un triunfo de las policías de la región. Insistir. Y Eduardo me da la razón. Aquí hay una cooperación permanente, hay un intercambio de información permanente entre las policías de América Latina. El año pasado, lo dije en una última entrevista con ustedes, nos reunimos aquí en Bogotá los directores de las policías de América Latina para mirar una agenda regional y cómo combatir el crimen organizado en la región. Los problemas que tiene Chile de inseguridad los tiene Colombia, los tiene Perú, tiene Ecuador. Qué importante. Y aquí tenemos un solo frente, las policías de América Latina. Y la segunda reunión se llevó a cabo en Santiago, casualmente hace un mes, para hacer el seguimiento a lo acordado el año pasado aquí en Bogotá.
Qué importante. No, Eso que es importante. muy relevante lo que está diciendo. Y estábamos viendo, mientras usted nos señalaba eso, director, imágenes de la mansión de Larry Changa en Colombia. Estratégicamente en ubicación, usted nos decía que claro, que es un lugar muy inteligente de haberse ubicado porque pasa más desapercibido. Para escaparse en cuanto a fronteras, a movilidad, ¿también lo era de manera estratégica? Qué pena que no escuché bien la pregunta. No, le Por pregunto, favor. la mansión de Larry Changa junto a sus 3 hijas y a su pareja, que estamos viendo que prácticamente estaba finalizada la construcción. ¿Este lugar donde estaban viviendo y donde se iba a ubicar era un lugar bueno estratégicamente para movilizarse y pasar desapercibido? Sí, un hombre muy hábil para evadir a las autoridades. Y el estar allá era mezclarse entre la misma sociedad, entre el comercio, porque es un lugar exclusivo de esa región. Sí. Director. En servicios públicos, en turismo, en desarrollo, en bienestar. Entonces, cuando se ubica esta persona allá, pretende evadir el control de las autoridades y pasar muy desapercibido como uno más, repito, como un exitoso empresario del sector. Que no lo era. Eso es bien relevante, director, porque estamos, mientras usted está haciendo el relato, estamos viendo una imagen que es muy interesante y que vamos a ir analizando y usted nos puede también apoyar en el relato. Estamos viendo una imagen aérea y ustedes ven una persona caminando acá abajito. ¿Lo ven? Él es Larry Changa, la persona que está Eduardo Larry. Esto es parte Caminando del en la seguimiento. mansión. Esto es, ¿se han dado cuenta cuando uno construye una casa y la va a visitar y se imagina el futuro en ella? Bueno, eso estaba haciendo Larry Changa y estaba tan relajado que le había dado libre a su escolta, a su nueva escolta armado. 9 escoltas. Mira, y lo otro que quería decir yo, está tan bien establecida porque está en un alto. Y desde ese alto, si lo podemos ir un poco más atrás, él tiene, bueno, no solamente él, sino que estos 9 escoltas tiene el control. ¿Por qué? Por si venían personas entrando por Mira, los alrededores, mira cómo camina, mira. si lo vienen o no, si lo vienen a visitar o... Pero aquí es una imagen de dron, una imagen, ¿cierto?, de inteligencia. Y yo nuevamente quiero ser majadero en esto. El trabajo, y lo decía el director William, el trabajo de las policías de Sudamérica, entendiendo que este no es un problema de Chile o un problema de Colombia, Sí, claro. es un problema de la región. Pero, ¿qué te dice esta imagen, Eduardo Labarca? Porque acá, insisto en esta, es una imagen exclusiva que hemos podido acceder, que muestra el momento en donde Larry Changa se desplaza por esta mansión. Solo. Y eso es muy relevante, solo, como contemplando el que iba a ser su palacio, porque era un verdadero palacio, casi 700 millones de pesos que ya habían sido invertidos, siempre hablando en moneda local, pero él caminando, campante, como imaginándose el futuro en esta que iba a ser su gran mansión. ¿Qué vemos acá? Vemos a una persona tranquila, pensando que ya estaba pasando desapercibida, con una identidad distinta. Le había también cambiado la identidad a su pareja, a sus hijos. Estaba en un lugar, lo que decía Mari recién, muy cercana a la frontera. O sea, muy cercana para poder irse a Venezuela o a otro lugar. Para movilizarse rápidamente se hay que escapar. Estratégico. Claramente ahí tenemos un lugar estratégico para poder, si hay que irse y escapar, es fácil. Y de lo ahí. otro, ahonda un poco en esta perspectiva de castillo que tenía esta casa, ¿no? En fondo, en el alto, que le permitía tener a su grupo armado bien vigilado en el caso de una salida de emergencia, poder tener este plan B para arrancar del lugar. Mira, Eso dice mucho también. esta gente funciona con líderes de seguridad. ¿Anillos? Anillos y líderes. ¿En qué sentido? Yo voy a hacer una casa. Yo tengo a mi jefe de seguridad y le digo, quiero hacer una casa, establecerme en Cúcuta, donde estamos ahí. Búscame un lugar estratégico. Y el líder de la seguridad de este señor empieza a ver dónde es el mejor lugar para, si le pasa algo a mi líder, poder sacar y escapar hacia Venezuela o hacia un lugar especial. ¿Qué vemos acá? Vemos un lugar que está por sobre el terreno de los demás. Por tal motivo puede tener Mejor vigías, visibilidad. ¿cierto? Si vienen a detenerlo o van a hacer algún tipo de trabajo de... Preguntémosle eso al por director. supuesto. Director, ¿nos puede explicar eso? Porque yo me imagino que ustedes saben perfecto la construcción de la casa, de esta mansión que estamos viendo, cómo se realizó, y me imagino que tenía puntos estratégicos de visibilidad para ver quiénes se acercaban. Sí, la investigación hasta ahora comienza. El equipo investigador que hemos dispuesto para esta captura también está rastreando el dinero que este sujeto utilizó, entre otras actividades, para construir su mansión, para adquirir ese vehículo.
digamos, sus movimientos financieros. Otro reto acá son los tentáculos que este sujeto tenía en Colombia, en el sistema financiero, en los mismos bancos, porque son personas muy hábiles, por supuesto, para lograr sus propósitos. Así que esta investigación hasta ahora continúa. ¿Quiénes eran sus contactos en Colombia? ¿Quiénes eran sus contactos, por ejemplo, en una entidad como la registraduría para adquirir un documento legal? Que es la información que tenemos hasta hoy, que era un documento legal de identidad, suplantando a otra persona. ¿Quiénes eran sus contactos en ese mundo del comercio que le permitió irrumpir en pizzerías y en carnicerías? Así que estamos en ese camino. Y me imagino que también yo no sé, estos líderes de organizaciones criminales como esa, porque uno dice, cuando detienen a un delincuente, claro, mucha información le entregan sus teléfonos celulares. Yo no sé cómo en estos casos efectivamente tienen celulares que está la información ahí o se mueven de una manera distinta. Uno ha visto, no sé, pues las series o el teléfono satelital o uno de prepago en delincuentes con menos recursos que no dejan registro. ¿Cómo en estos casos? Todos los elementos incautados hacen, por supuesto, parte de ese proceso de recolección de material probatorio y toda la información que se encuentre es muy valiosa para los investigadores. Así que, repito, la investigación hasta ahora inicia acá, pero siento un halo de tranquilidad que le hemos quitado a América Latina a uno de los más buscados, a uno de los que más le ha hecho daño a la sociedad de América Latina. Director, entiendo, usted me corregirá si no estoy en lo cierto, ¿la detención se da en la misma mansión que él estaba construyendo o en otro lugar? Sí, señor. Y para información de la mesa allá en Santiago, la operación de Psicopatrulla se llevó a cabo en el occidente del país, en el departamento del Quindío, repito, un departamento que hace parte de la zona del eje cafetero de Colombia, donde es una zona muy visitada por turistas, muy tranquila, una zona de un desarrollo y una proyección admirable y, repito, muy hábil el pretender ubicarse allá para poder mezclarse entre la comunidad y la sociedad y no llamar la atención. Y al momento de la detención, ¿él se sorprende, muestra algún grado de resistencia, les dice algo? Él se sorprende, pero se identifica con el documento que portaba, que a la postre, repito, sabían el equipo investigador y los comandos de la Policía Nacional que la identidad no correspondía con la persona. Pero sí, al final, ya cuando él se dio cuenta que ya la policía lo había identificado, el comentario que hizo fue: no quiero volver a la cárcel, no quiero ir a la cárcel. Y ya pues fue el procedimiento de captura. Mira, porque es una de las cosas que nosotros muchas veces hablamos, que cuando se van a la cárcel es que se sienten en su casa, y cuántas organizaciones criminales siguen operando desde ahí. Mientras él estaba en esta mansión, ¿dónde estaba su familia? ¿Los tiene alojados en un hotel? ¿Cómo funcionaban? Sí, la familia estaba también en esa zona del departamento del Quindío, en Circasia, sus 3 niñas y su compañera o su esposa. Repito, hacia ellas, hacia su señora no hay ningún señalamiento por ahora, pero insisto, la instrucción que se ha impartido acá es mirar sus tentáculos. ¿Quién o quiénes le facilitaron su llegada a Colombia? ¿Quién o quiénes le abrieron el espacio para abrir pizzerías, carnicerías? ¿Quién o quiénes le facilitaron la conexión, los contactos para construir su mansión? ¿Quién o quiénes hacían parte de su esquema de seguridad? Porque, repito, acá la investigación apenas comienza. Director, usted nos hacía referencia a un dato que a mí me parece muy importante, que tiene que ver con respecto a la camioneta de Larry Changa. Usted dio el dato, hay solo 3 camionetas de este tipo en Colombia, lo que de cierta manera nos
nos permite dimensionar la sensación, insisto en esto, de sentirse libre, de que acá tengo un documento que Estaba muy confiado. está prácticamente legalizado. Mira esta camioneta, 320 millones de pesos. Oh. Eso es lo que cuesta esa camioneta de una reconocida marca de color blanco. Y él hacía su vida absolutamente normal. Son imágenes de un peaje, insisto. Todos estos documentos que estamos mostrando, todas estas imágenes, la imagen satelital además, con el dron que se podía captar el movimiento de Larry Chang en su mansión, son parte de una investigación exclusiva que ha hecho nuestro departamento periodístico, que dan cuenta de cómo él se movía en una zona que la sentía suya. Él se sentía parte de ese lugar, tenía actividades comerciales aparentemente lícitas, al menos en la fachada. Él pasaba por los peajes, no andaba oculto, tenía este grupo que lo circundaba, que lo protegía. Es decir, él se sentía, como lo decíamos antes, en casa, Eduardo Labarca. Eso nos dice mucho porque habla un poco de la dinámica delictiva de este sujeto. Sí, con la información que entrega el director sobre lo que dice cuando lo detienen, posiblemente estamos en presencia de que Larry Changa está en retirada y ya quiere, entre comillas, jubilarse, por decir algo, y establecerse en este lugar de Armenia, en Quindío, con su familia en tranquilidad. Pues cuando él dice no quiero volver a la cárcel, quizás estamos en presencia, ¿cierto? Como lo que ha pasado en algunos lugares, que ya los capos empiezan a retirarse y empiezan solamente a dejar a las nuevas generaciones. Aquí vemos una labor de inteligencia muy, muy importante. La foto que estamos viendo en este momento, los videos, es porque efectivamente hay un trabajo mancomunado de entregarle la información, porque esto no es de ahora, lo anduvieron siguiendo, si no me puede ahí decir el director, por lo menos un mes. Mira, durante su estadía y su estancia en ese lugar, adquirió bienes en la zona, ya lo decía el director de la Policía Nacional de Colombia, a donde llegaban hombres armados para protegerlo. En el registro aparece con varios comparendos por exceso de velocidad en la vía troncal de Occidente, el 1 de enero de 2024, mientras conducía una camioneta Toyota. A ver, ¿esto qué tiene que ver? Que insisto en el argumento que he tratado de repetir, que él se sentía en casa. Sí. Él hacía y deshacía, tenía negocio, construía una mansión, tenía un auto de lujo, una camioneta que costaba 320 millones de pesos. Es decir, él nunca pensó que la policía estaba tras su huella. Y eso me parece bien relevante. Y por eso es tan importante que lo hayan pillado por sorpresa también, y el trabajo realizado en conjunto que dice el director. Y ahí me gustaría preguntarle, director, porque nosotros hablábamos en la jornada de ayer cuando se detiene una cabeza tan importante de una de las principales organizaciones criminales, por lo menos en nuestra región. ¿De qué estamos hablando? Me imagino que queda muy debilitada o inmediatamente es nombrado el reemplazante de Larry Changa. ¿Qué debiera estar sucediendo hoy día en el Tren de Aragua? Queda muy debilitada la organización porque, repito, en los últimos días hemos capturado a 27 de sus integrantes aquí en Bogotá y la semana pasada en la ciudad de Cúcuta capturamos a otro de sus integrantes, a otros integrantes del Tren de Aragua que pretendían expandir, fortalecerse en Bogotá y en Cúcuta para pues, poder trabajar de la mano, delinquir, con delincuentes de la región. Aquí hemos descubierto, en el caso de Colombia, que estas organizaciones transnacionales, que es puro crimen, organización transnacional, utilizan a través de outsourcing otros grupos locales para poder delinquir. Pero claro que es un gran golpe. Contratan. Claro que es un golpe y vienen más golpes. Aquí no vamos a parar. Aquí hay una ofensiva total contra la criminalidad, pero repito, habla de la cooperación y el trabajo en equipo que estamos llevando a cabo las policías de América Latina. Tenemos inclusive información de que un sujeto como el capturado la semana pasada, alias Salomón, que hacía parte del Tren de Aragua, pretendía escabullirse, salir hacia Venezuela y también, si no logra llegar a Venezuela, cruzar la frontera con Estados Unidos. Con Estados Unidos estamos trabajando muy de la mano, sobre todo con la CIA y con el FBI, para mirar tentáculos del Tren de Aragua en Estados Unidos. Mira, yo le preguntaba hace unos instantes por la extradición y también por los delitos que eventualmente podría tener que cumplir en Colombia. ¿Ya recibió Colombia solicitud de extradición de Chile o de Venezuela o esa solicitud todavía no está? Bueno, pues comprenderán que esa tarea no es la mía, es una responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación. La tarea nuestra ya la cumplimos, era capturar a este sujeto.
y ya la Fiscalía Muy de bien Colombia toma. Sí, muy bien hecho. Un dato. Larry Changa era buscado en 196 Sí. países. Una locura. Y los delitos son súper graves. Estamos hablando de tráfico de armas y municiones, tráfico de drogas, extorsión. Ese es más o menos el escenario. Y cuando uno dice esos delitos, dice, no, esto acá en Chile no pasó. Bueno, también pasó y mucho. Y estamos viendo, insisto, en esta imagen que son súper relevantes, que nos están acompañando, que son las que están acá abajo de nosotros, Mari, porque son imágenes exclusivas que dan cuenta un poco de la operativa de Larry Changa en territorio colombiano, construyéndose una mansión acá abajo y en el lado allá, pasando por peaje, cometiendo faltas de tráfico, andando a exceso de Se velocidad. sentía en casa. Se sentía en casa. Sí, Se sentía sí, en casa. claro.